No, no, y si la vas a entrar, yo intentando de recibir información, estoy aquí por esto. Sobre esclavitud y tal, sobre el tema de esclavitud y tal, hay que tener en mente que la Biblia fue escrita en un contexto histórico, y en ese contexto histórico la esclavitud era normal. Y la esclavitud quizá no era tanto como se llegó a entender en épocas, en la edad moderna y en la edad contemporánea, sino en el edad antigua, que era el sistema de producción básicamente. Entonces, dentro de este contexto histórico es en el que se escribe la Biblia, pero lo que sí que hace Dios es distinguir al pueblo judío, lo distingue y le dice, vale, tendréis esclavos, pero tenéis que tratarlos con dignidad, y les da una serie de regulación de derechos y de cosas, de cómo realmente ellos siguen siendo personas. Y luego además en el Nuevo Testamento eso se completa, por así decirlo. Hay un versículo que ellos tienen una posterita que dice que todos somos uno en Cristo, y que ya no hay esclavo ni libre, que no hay griego ni judío, y que no hay hombre ni mujer. Entonces eso es un poco gracias a ese tema. Perdóname, con esto que me aportas, entiendo que eran muy desobedientes para ser tan Sí, o sea, la Biblia está llena de historias de gente que falla. A colación de lo que acabas de decir, huye al desierto Agar porque la trata mal Sarai, la mujer de Agar, por eso huye. O sea, tienes esclavo y encima los están maltratando. Entiéndeme, que para ser creyentes y ir con las enseñanzas de Dios, eran muy malos creyentes. Escucha, si eran tan malos creyentes, un tan mal creyente como yo, también puede tener el cielo abierto. Por supuesto. ¿No? A ver, es que como ya queda poco tiempo, que si vas a quedarte luego a comer, perfecto, Que lo hagamos en el coche, ¿no? Me encantaría, pero que me lo crea David en el coche, porque no, tenemos una conexión de la interpretación vital para la ley 8-2021. Vale. ¿Sí? Ah, bueno, vale. La que me has mandado, la Que si yo, no siendo, por si acaso, reformulo, si yo, no siendo un buen creyente, realmente tengo el cielo abierto para mí también. La pregunta, ¿no? Para ellos sí, según el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. muy alto. vale, me da un poco la sensación de, por cómo lo estás respondiendo, que con que ser creyente tiene que ser una serie de normas que tienes que cumplir y ser perfecto en eso. Y tienes que ser perfecto para poder llegar a Dios. La relación que tenía Abraham, realmente Dios le llamaba amigo de Dios. No era un creyente o un seguidor, era su amigo, era una relación personal. Igual que yo me llevo con mis amigos, a veces la cago y ahí están otra vez. Y sobre todo Dios está abierto para tener esa relación. Vale, Abraham, tío, lo has cagado, lo has hecho fatal, esto no era lo que yo quería, le pongo una solución. Por otro lado, Dios, o sea, Jesús además nos hace la invitación de que no es que tenemos que ser perfectos, y eso ya te lo digo como algo también personal que yo he vivido, no tienes que ser perfecto para poder acercarte, porque Jesús vino justamente para romper eso. Eso ya metes un poco la filosofía de la verdad. Pero esa perfección se va alcanzando según te vas acercando más a Dios, y tu corazón se va acercando más al corazón de Dios, a las intenciones de Dios. Y también se nota cuando te alejas, vuelves un poco a tu normalidad, por así decirlo. Entonces, Dios es un Dios personal, relacional, no es un tema de religiones, es de relación. Y todo eso se va viendo según te vas acercando a Él, no es de, pues eres muy mal creyente o muy buen creyente. Porque yo, aunque crea mucho en Él y tengo una relación con Él, tengo mi propia naturaleza y sé que voy a fallar, pero también sé a lo que quiero y a lo que me quiero atacar. O sea, yo he tomado la decisión de tener a Jesús como Salvador, que tuve un tiempo en mi vida y yo vivía, pues no pasa nada porque Jesús ya me ha salvado. No, pero es que también le tengo que aceptar como Señor. Entonces ahí yo le sigo e intento hacer todo lo que puedo, que Él quiere lo mejor para mí. Intento hacer todo eso, igual que un padre con su hijo. A mí mi madre no es que me prohíba hacer cosas, pero cuando me corrige es porque quiere mi bien. Y me equivocaré y tendré que aprender y aprenderé en esa equivocación. Pero no es como, ahora soy perfecta, ahora no soy perfecta, porque es que nunca voy a poder ser perfecta. Por eso es que vino Jesús, que ya era perfecto, para cubrir esa imperfección propia mía. No sé si... No, perdóname, no hablaba de perfección, que en ningún caso, porque sería algo metafísico, pero sí hablo de 7 pecados capitales, 10 mandamientos de la ley de Dios
Hay que cumplir cosas. La ley que puso en el Antiguo Testamento vino, Dios no había puesto desde el principio una ley, vino porque los seres humanos decidieron que era mucho más fácil seguir unas leyes que me digan qué es lo que tengo que hacer y ya está, y me dices lo que tengo que hacer y ya está. ¿Qué pasa? Que se hacía evidente que no se podía cumplir, no se podía cumplir. Y entonces, no, vuelvo a decir, no es una serie de cosas que cumplir o cosas que no cumplir, no se trata de eso. Luego es por eso que vino el nuevo pacto, pero la ley y las normas vinieron porque nosotros mismos lo pedimos. Y es que no era real, por eso vino un nuevo pacto. No sé si me estoy... Sí, perfectamente, pero entonces me lleva a otra reflexión. Igual que para un político prevaricar por la posición que tiene está más penado o más pagado que está un individuo normal y corriente, entiendo que un ministro de la ley de Dios, de la Iglesia cristiana tal, cuando cometen las barbaridades que estamos escuchando, esa persona tendrá que pagar muchísimo más, como si prevaricara a un político. ¿Entienden la situación de ser uno? O sea, no somos ni tú ni yo. Vamos a ir cortando el camino. Lo siento, ¿eh? No, perfecto. Bueno, encantados de escucharte. Vale, ¿alguna pregunta más que se quiera hacer? Roberto tenía una también. Pues, Voy a ir el compañero primero. No. Bueno, yo soy compañero de Félix, de David, también soy estudiante de Derecho y Economía. Yo tengo una pregunta, yo como ateo me considero, y como entiendo que entraremos en conflictos en muchas cosas. Yo soy ferviente creyente de lo que dijo Nietzsche ya en el siglo XIX, yo creo que Dios amor. Creo que llegará un futuro en el que la ciencia sea capaz de explicarlo todo. Entiendo que vosotros, desde vuestra perspectiva como creyentes y cristianos, tendréis un conflicto con eso. ¿Cómo es vivir en una sociedad que cada vez busca más respuestas, cada vez busca más el hambre de conocer, de no conformarse con lo que dicen las sagradas escrituras? Da igual el cristianismo, la religión del Islam, cualquier tipo de religión. Busca ese hambre, busca el conocer, busca el desacreditarnos. ¿Cómo convivís con él? ¿Creéis verdaderamente que llegará un futuro en el que Dios muera de verdad? ¿Que la ciencia sea capaz de explicarlo todo? Yo soy una persona que cree verdaderamente que en un futuro no muy cercano se podrá explicarlo todo. ¿Qué creéis vosotros? Como creyentes ahora mismo, ¿creéis que verdaderamente como creacionistas que sois, cómo se pudo explicar en su momento a la ley darwinista? ¿Verdaderamente se podrá afirmar el Big Bang? ¿Se podrá? ¿Cómo vivís con él? Básicamente, fuerte, por favor, que no se oye. Fuerte para ellos. Nada, que básicamente es más probable científicamente a que exista un Dios que no con la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bueno, Bang- he dicho la teoría del Big Bang por la teoría darwinista. Sí, espérate. La teoría del Big Bang se cree que todo se concentra en un punto muy pequeño como si fuera una pelota. Pero para que eso se pueda dar, tiene que haber un sistema externo omnipotente salido de los demás para que se pueda... Pero no vaya a estar concreto, ¿no? He dicho Big Bang es una teoría darwinista, o sea, en general. Ahora tenemos la teoría del Big Bang, pero puede que... Chicos, pero no os enfadéis entre vosotros. No os enfadéis. No, o sea, solo añadir eso de que es más probable científicamente que exista un Dios a que no. Entonces, afirmar que científicamente que se demuestra que no existe un Dios No, yo digo... Bueno, vamos a dejar No os enfadéis. es una pregunta. Bueno, la verdad es que yo personalmente he tenido conflicto con este mismo tema, ¿no? ¿Cómo puedo como cristiano creer en la ciencia que aparentemente va en contra de lo que nos enseña la Biblia? O si en un futuro lo que tú decías, todo lo va a poder explicar la ciencia, ¿qué cabida tiene Dios en todo esto, no? Entonces yo veo aquí el primer gran problema, que es intentar elegir entre la ciencia y Dios, ¿no? Como si uno tuviera razón y el otro se equivocara. Si nos vamos a las estadísticas, más del 70% de los premios Nobel de Física eran creyentes, o al menos teístas, ¿no? Pues, no sé, dirá ellos que se equivocan, cuando son mucho más inteligentes que nosotros. Entonces, personalmente encuentro un grave problema cuando grandes pensadores nos hacen elegir entre la ciencia y Dios, ¿no? Si nos remontamos al origen de la ciencia,
los primeros científicos lo que buscaban eran leyes que rigen todo el universo. Y creían en la existencia de las leyes porque buscaban un Dios superior que las hubiera creado, ¿no? De ahí que la parte temprana de la ciencia, como actualmente, haya sido grandemente impulsada por creyentes. Otro problema es ver la Biblia como un libro científico. Cuando debemos entender la Biblia como un libro el cual no nos explica cómo funciona la gravedad o quizás el electromagnetismo, sino más bien la grandeza del creador de todas estas leyes, ¿no? Entonces, para concluir, decir tan solo que no es en ningún momento incompatible, más bien lo contrario, se complementan mutuamente tanto la ciencia como la religión. Nos dan puntos de vista diferentes de nuestro mundo. La religión, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Cuando la ciencia nos intenta explicar más bien el cómo. Por lo tanto, no son contradictorios, sino más bien nos dan una visión mucho más general y mucho más completa de lo que es nuestro universo. Entonces, no sé si alguien quiere... Simplemente, en plan, la pregunta era cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Entonces, cómo lo vivo yo personalmente, al ver que la gente está como buscando como sustituir a Dios de la ecuación y cambiarlo por la ciencia, por lo que sea. Yo personalmente lo que lo vivo es como un reto, porque a mí me reta a cuestionarme mis propias creencias y a decir, pues a lo mejor es una experiencia. Realmente la busco y genuinamente llego a que Jesús es lo más coherente con la realidad que me rodea. Y así es un poco como yo lo enfoco y lo afronto, pero también lo veo como una... vale, ahora como una oportunidad en el sentido de que al final todos estamos buscando algo en lo que depositar nuestra confianza. Decías al principio, soy ateo, pero creo en la ciencia. Al final estás creyendo en algo, ¿no? Y creo que puedes buscar muchas cosas y puedes depositar tu confianza en algo. Y eso es un poco lo que hay de fondo, ¿no? Esa necesidad de buscar algo seguro. Y al final, ¿cómo de seguro es esa base en la que te estás depositando, ¿no? Y para mí esa base, la más segura es Jesús. Eso es un poco. No me enredo, pero me parece muy curioso porque cuando Nietzsche decía Dios ha muerto, Nietzsche no puede hablar más alto por sí. Nietzsche no decía Dios ha muerto en el sentido de que, o sea, lo que él decía es y la habéis matado, o sea, habéis hecho que sea irrelevante. Vosotros mismos, los propios religiosos y creyentes, habéis matado a Dios porque la habéis sacado realmente de vuestras vidas. Lo lleváis como un adorno y en eso lo habéis convertido. A eso se refería a Nietzsche realmente, no tanto como un concepto filosófico de que Dios ya no tenga sentido o de que Dios simplemente sea irrelevante, sino como de que los propios creyentes lo habían reducido a la nada, pues como muchas veces hoy, ¿no? Por un lado. Por otro lado, como han dicho mis compañeros, la ciencia no puede explicar muchas cosas. Delante del tribunal de la ciencia, tú que estudias Derecho, si yo acuchillo a alguien, no puedes decir si está bien o está mal. Tú puedes estudiar la fuerza con la que yo impacto el cuchillo, tú puedes estudiar cómo funciona el cuerpo cuando se desangra, pero la ciencia ni siquiera tiene la competencia para decir si eso está bien o está mal. Y además detrás de la pregunta entiendo, perdón si te grito, es para que se me oiga mejor. Detrás de la pregunta entiendo ese concepto de Dios tapa agujeros, ¿no? De alguna forma, como que Dios tiene que ir tapando los agujeros que nos van quedando hasta que ya no quede ningún agujero y por lo tanto Dios ya no sea relevante ni necesario. Y el Dios que yo me encuentro en la Biblia está tan alejado de eso que a veces hasta me sorprende, ¿no? Como decía mi compañera, ¿cómo lo vivo? Pues en clase de ética muchas veces y tal, pues yo, cuando hacíamos debates era pues a un lado Diego y pero eso me hizo reflexionar y eso me hizo profundizar y eso me hizo comprender también el mensaje el Dios que enseña la Biblia está tan lejos de ser un Dios tapagujeros. El mensaje que enseña la Biblia es un Dios que se define a sí mismo como vivo, como real y como personal. Y además uno que está interesado en que tú le conozcas, en que tú personalmente puedas conocerle como hoy me has conocido a mí. Y esa es su esencia, una esencia relacional. Él nos advierte de que nos hemos alejado de él. Dices, cada vez le necesitaremos menos porque ya es menos necesario. Y yo te pregunto, ¿qué tal? En plan, ¿cómo va el mundo? ¿Sabes? ¿Qué tal va mi vida? ¿Qué tal va la vida de las personas a tu alrededor? ¿Cómo ves las estadísticas de los diferentes problemas que tenemos en este país?
No es un Dios que busque tapar una serie de agujeros, es un Dios de la vida, es un Dios que nos creó para amar y para ser amados en una relación personal con Él. Al alejarnos de Él, encontramos la ausencia de Él, y si Él es vida, es muerte, en sus diferentes manifestaciones. Y el mensaje de la Biblia no es el de un Dios que tape agujeros a nuestra comprensión, sino el mensaje de un Dios que nos invita a volver a Él, que nos invita a volver a vivir con Él, a estar con Él, a conocerle a Él y conocer el amor en el que Él nos creó en esa relación personal. Y eso es una invitación personal que tiene que responder cada uno, como ya la he hecho, ya es obligatorio que respondas, puede ser sí o no, eso es una cuestión de cada quien, pero es la esencia del mensaje. Un Dios que está vivo, que está real y que dice, si tú me quieres conocer hoy, me puedes conocer, porque me manifiesto, porque soy vivo, porque estoy real, porque estoy aquí. No voy tapando agujeros, voy dando vida.